¿qué imanes me puedo poner en el estómago porque me duele o para la cabeza? Y comienzan a decir, pues ponte este imán así, así. Y realmente el biomagnetismo, o más bien los imanes, no se utilizan como receta. Un científico que, Norval Rankin, creo se llama, voy a checar bien el nombre, empezó a hacer experimentos con la telepatía. Ponía una barrera, una persona de un lado, otra del otro, y comenzaba a hacer ejercicios con cartas. ¿Qué carta estaba? Ponía a una persona a ver una carta y del otro lado la persona empezaba con ciertos... De ahí empieza el primer conflicto del ser humano, que somos seres separados, ¿no? Al decir tú tienes una parte buena y una parte mala, y solamente la parte buena es la que debes de mostrar y de observar y de aceptar, sí. Quiere decir que la otra parte, la otra mitad de ti, la estás ocultando y negando, ¿no? Exacto. Y eso no quiere decir que se quite de ti, no quiere decir que Juan solamente tenga su parte buena. No, Juan tiene una parte mala, es un mundo polarizado, entonces... ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, días, noches, dependiendo a qué hora nos vean. Vamos a continuar con nuestra serie de podcasts. El día de hoy tenemos de invitado a Juan Carlos. Él es biomagnetista. Sí, es biomagnetista. Da terapias, es una terapia similar a de energía. Y pues también para platicar con él un poquito, conocer un poquito esta técnica, cómo funciona, para qué padecimientos, qué tipos en qué nos va a ayudar más que nada la terapia, ¿no? Sí. Y bueno, pues vamos a empezar. Juan Carlos, mucho gusto. Muchas gracias por estar en el podcast. No, al contrario, gracias. Si gustas presentarte con la gente. Bueno, mi nombre, muy bien. Mi nombre es Juan Carlos Fuentes. Pues bueno, actualmente doy la terapia de biomagnetismo. Uh-huh. He trabajado algunas cosas, estudiado algunas cosas como PNL, reprogramación subconsciente, okay. Algo de hipnosis. Y bueno, últimamente me ha llevado más al magnetismo. El magnetismo, pues lo descubrí a través de algunos diplomados que tomé de reprogramación mental. Y nos mostraron los imanes, cómo hacerlo con imanes. Entonces de ahí me fue llevando, me fui encaminando a esa parte. Se me hizo muy interesante porque empezando a conocer las propiedades de los campos magnéticos, pues nos damos cuenta que pues tiene mucho que ver. Nosotros somos cuerpo energético eléctrico, ¿no? Aparte de otras energías como la química, como lo físico, ¿no? Sí, al final el magnetismo es una energía, ¿no? De hecho, se atraen ese es un tipo de energía, ¿no? Entonces, sí es interesante porque yo cuando escuché estas terapias, pues yo dije, ¿cómo te van a curar con imanes? No me sonaba como muy lógico, pero sí tiene un respaldo, ¿no? Mucho claro. De lo que luego hablamos aquí en el podcast es saber cómo esta terapia nos puede ayudar a sanar o acomodar alguna emoción, alguna enfermedad, algún padecimiento. Claro. En este podcast que su nombre lo dice, enfermedad y cura, en código sí nos dedicamos mucho a buscar cómo sanar la vida de las personas, ¿no? Sí. Entendemos la enfermedad como un síntoma de algo más grande, ¿no? O sea, es decir, yo tengo un síntoma de un padecimiento que me duele, no sé, me duele la espalda y nosotros entendemos que, bueno, el problema no está en tu espalda solamente, sino que ya hay situaciones emocionales. Solo es un reflejo. Es un reflejo, exactamente, ¿no? Y el cuerpo te avisa de esa manera, ¿no? Hay algo. No quiere decir que te cubres la espalda y ya estás bien. Quiere decir que hay más cosas, ¿no? Y entonces, en lo que yo he aprendido un poquito contigo es que el biomagnetismo trabaja con las emociones, ¿no? Sí, tiene distintas funciones, ¿no? Si nos vamos a la parte fundamental, que es el cuerpo tiene canales, se comunica a través de electricidad. Así es. Entonces el magnetismo y la electricidad en términos físicos pues van de la mano, ¿no?
El campo biomagnético también que pues todo el mundo tenemos y, pues bueno, esa es la parte de la energía de lo que somos más allá de lo físico, ¿no? Uh-huh. Todo padecimiento viene de una consecuencia mental, desde nuestro cuerpo, todas las capas de nuestro cuerpo mental, desde el cuerpo etérico, el subconsciente, todas estas capas que se vienen, pues bueno, ya se vienen hablando en distintas terapias, pues bueno, van haciendo como una cascada. Yo tengo un conflicto en la vida. Nuestra vida está llena de momentos, nuestra vida está llena de eventos que a veces a mí no me parecen, ¿no? Sí. O no nos parecen. Y esos eventos yo los puedo vivir como conflictos, ¿no? Uh-huh. Los vivo como conflictos de acuerdo a mis creencias, ¿no? Mis creencias, lo que me programaron desde gestación, desde primer año de vida, incluso de vida pasada, ¿no? Uh-huh. Entonces está ahí guardado en el subconsciente. Se va guardando. Uh-huh. Y es que la programación tiene mucho que ver porque nuestra programación actual o nuestra forma de educación, de desarrollo, está hecha para entender la vida como, por ahí lo decía un autor que dice que la gente cotidiana entiende todo como una bendición o como una maldición, sí, ¿no? Y entonces las cosas que no nos gustan son una maldición y entonces de ahí surge el sufrimiento. Exacto. Porque entiendo que algo está mal y empiezo a sufrir porque no lo quiero, ¿no? Cuando, por ejemplo, la filosofía de un guerrero es que todo lo que te llega en tu vida es un desafío, sí, y todo te viene a enseñar. Entonces ahí sería la diferencia en el concepto de cómo entender las cosas. Pero como traemos un concepto erróneo, vamos a llamarle, de que las cosas que me pasan negativas, que no me gustan, sufro, empiezo a somatizar y empiezo a enfermar. Exactamente. ¿Sí es correcto? Exactamente. Entonces ya una consecuencia de eso ya se refleja en el cuerpo físico, ya es en el cuerpo más denso que tenemos, ¿no? Uh-huh. Justamente lo que dices, ¿no? Muchas de nuestras reacciones tienen que ver con esos programas. De hecho, a mí me llama mucho la atención lo que es la mente porque se me asemeja a una computadora. Es como, yo le llamo, que somos como la máquina de la conciencia, ¿no? Uh-huh. A veces, la mayor parte del tiempo, pues actuamos en automático, ¿no? Pasan cosas y reaccionamos en automático, ¿no? Es de acuerdo a los programas que tenemos, ¿no? Es correcto. Entonces, lo que me llamó mucho, empatándolo con el biomagnetismo, es de que en estudios de neurociencia hay bueno, esto se utilizaba para fines bélicos, ¿no? La parte de crear conexiones en el cráneo, en puntos específicos, ya sea calloso, temporal, occipital. Esos puntos hacían que la gente, o por ejemplo los soldados en la guerra, les hacían esas redes para que crearan una habilidad. Por ejemplo, la puntería, que corrieran más rápido, que aguantaran más, el valor, cambiar ciertos aspectos emocionales, ¿no? Ciertos aspectos de su comportamiento. Sí. Entonces, en los últimos años, pues esto se ha llevado a pues ya fines terapéuticos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, esa parte, ¿no? De liberar las emociones con el biomagnetismo, impactando con los imanes en la cabeza en ciertos puntos y pues también en el cuerpo, porque también la emoción se va a reflejar en el cuerpo, se va a reflejar en el hígado, en el estómago, en los riñones. En algún órgano, ¿no? En algún órgano. Toda emoción que no es bien canalizada y empieza a estancarse, empieza a dañar un órgano, ¿no? Eso es lo que yo he aprendido en el desarrollo personal y en la psicología, que, por ejemplo, todo padecimiento tiene que ver con la emoción. Sí. Entonces, por ejemplo, dices, si tú tienes mucho miedo, mucha ansiedad, si tienes mucha angustia, todo eso, se está dañando tu riñón directamente, ¿no? Si eres muy iracundo, te enojas todo el tiempo, empiezas a dañar tu hígado, ¿no? El otro día platicaba con Gerardo y dice, bueno, no solo si se daña tu hígado, también se puede estar dañando tu vista, ¿no? Porque son, en los canales de acupuntura, dice, van de la mano, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, la
la situación, hay situaciones que te dañan el cerebro, que te dañan el corazón, y de ahí surgen las enfermedades que primero empiezan como avisos, ¿no? Como que me siento mal, me duele, una infección de algo, ¿no? Y a futuro se vuelven crónicas, ¿no? De ahí es que la gente se vuelve diabética, se vuelve hipertensa, pierden los riñones, entonces tienen que estar dializando, ¿no? Y en las personas mayores que hoy en día hemos estado viendo que la demencia senil ya no están viejos, ¿no? Empiezan muy jóvenes ya a perder ciertas habilidades mentales, ¿no? Y eso es porque su cerebro se ha estado dañando, ¿no? Entonces, la cultura actual, hablábamos el otro día de que la cultura actual o la forma, educación actual, y el ser humano actual, al estar tan lleno de situaciones en nuestra forma de ser, en nuestra educación, nos hemos convertido en personas que constantemente estamos en una autodestrucción, ¿no? Así es. Y obviamente al estar en una autodestrucción también estamos destruyendo nuestro entorno, ¿no? Entonces hemos perdido el respeto por todo lo que nos rodea, que es nuestro mundo, nuestra naturaleza, nuestro medio, ¿no? Sí, justamente hay un gurú que sale bueno, tiene su canal, se llama Sadhguru. Dijo una vez algo que me llamó mucho la atención. Decía que el peor enemigo de ti mismo eres tú mismo, pero somos crueles. ¿Por qué? Porque al final nosotros con nuestros pensamientos pues dañamos nuestro cuerpo. Así es. Si no nos hacemos cargo de nosotros, tanto mental, psíquica, física, emocionalmente, estamos siendo severos con nuestro cuerpo, estamos atacando a algo inocente porque tu cuerpo no se puede defender, ¿no? Tú haces lo que quieres con tu cuerpo, ¿no? Entonces es una forma de crueldad, ¿no? De crueldad, pero es muy común, ¿no? En el desarrollo personal nos referimos mucho al mundo cotidiano y al mundo del conocimiento o al mundo de los guerreros, ¿no? En el mundo cotidiano es muy normal que no cuidemos nuestro cuerpo, que no lo respetemos, que no tengamos una conciencia, ¿no? De que no solamente estoy dañando mi cuerpo, sino que si soy consciente de que mi cuerpo es parte del todo, ¿sí? Y estoy conectado con todo, entonces al dañarme yo también estoy dañándote a ti, estoy dañando mi entorno, estoy dañando al universo, ¿no? Exacto. Obviamente esa no hay ese entendimiento, ¿no? Entonces en el mundo vamos caminando como si fuéramos solamente nosotros y fuéramos responsables solo de nosotros, ¿no? Es como mucho egoísmo, ¿no? Pero cuando hay un proceso más de desarrollo y una apertura de conciencia, que tú logras comprender que tú eres parte del todo, entonces empiezas a respetar a ti, pero también empiezas a respetar a tu entorno, ¿no? Porque entonces ya no puedes ser cruel con los animales, con la naturaleza, con las plantas, ¿no? Empiezas a comer solo lo que te vas a comer y no acumular, no desperdiciar, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Las plantas las empiezas a respetar, las empiezas a plantar, se empezaría a hacer todo esto y sería un proceso constructivo y no destructivo, ¿no? Porque al destruirnos nosotros si yo no me respeto como Lorenzo, pues menos voy a respetar a mi entorno, ¿no? Exacto. Pero ahí empieza porque pues, de entrada no hay una conciencia y de entrada nadie nos enseñó a amarnos a nosotros, ¿sí? Claro. Desde que éramos niños nos enseñaron que el amor es externo, es decir, yo debo buscar el amor del otro, que mi papá me quiera, que mi mamá me quiera, que la gente que está junto a mí me quiera, y entonces ahí empiezo con una necesidad constante de aceptación, ¿no? Y la aceptación la entiendo como, me quieren, estoy haciendo las cosas bien, es lo que debo hacer en el mundo, en la vida, ¿no? Así es. Y esa es una educación que nos ha limitado bastante, Así ¿no? es. Entonces, en la búsqueda de esto, estamos en cómo retomar esas raíces, ¿no? Sí. Los ancestros llevaban ese estilo de vida, ¿no? Eran gente muy sabia, ¿no? Pero hoy en día no, hoy en día los seres humanos creo que solamente nos preocupamos por cosas tan básicas como trabajar por dinero, claro, tener cosas por la búsqueda de la aceptación, sí, tener éxito en lo que los demás llaman éxito, ¿no? Porque pues, el éxito
si quieres que seas reconocido, tienes que tener éxito cotidiano, ¿no? ¿Y cuál es el éxito cotidiano? Es tener dinero, reconocimiento, verte feliz y hacer las cosas que le causan alegría a todos, ¿no? Sí. Sin embargo, no, y no estoy peleado con el dinero ni con ese tipo de logros, sino que yo digo que eso sí se debe de obtener, pero no como fin único en el mundo, en la vida, ¿no? Claro. O sea, es como algo que, ok, esto lo tengo que obtener, el dinero lo requiero, pues lo voy a obtener y debería de ser fácil de obtener. Claro. Cuando estamos bien programados, el dinero llega, ¿no? El amor llega, la salud llega, el conocimiento llega y entonces uno está en constante crecimiento y desarrollo. Cuando uno está bloqueado, entonces uno empieza a vivir con un proceso de sufrimiento, ¿no? Sí. Y el proceso de sufrimiento te lleva a la vez a enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Código lo que hemos estado buscando es cómo ayudar a nosotros mismos de inicio, pero además a todos los pacientes que llegan a empezar a sanar. Y la sanación creo que no nada más es tómate la aspirina para que se te quite el dolor y sigue con tu vida cotidiana, ¿no? Claro. La sanación es más profunda, ¿no? Sí. Es un cambio de pensamientos, cambio de estilo de vida, es un cambio de creencias, ¿no? Y así entonces las diferentes terapias ayudan. El biomagnetismo se va directamente a las emociones, hasta donde exacto, yo entiendo, ¿no? Exacto. De hecho, a mí me hiciste una terapia que me sirvió bastante, me ayudó mucho. ¿Te acuerdas que no podía ni caminar por sí. el dolor de espalda que traía? Y entonces tú me dijiste, traes 6 emociones atoradas, ¿no? Sí. Y con un rastreo que nunca me preguntaste nada, me hiciste un rastreo, que es lo que haces tú, sí. y me dijiste un montón de cosas que sí eran reales, ¿no? Y dije, pues, ¿cómo sabes, no? Y entonces me dijiste, traes emociones, hay que liberarlas, empezaste un proceso de sanación conmigo, y en conjunto con otras terapias que tomé aquí mismo con Gerardo, sí. con Jackie, con Paco, ¿no? Uh-huh. En conjunto con todos, yo he estado sanando, ¿no? Al día claro. de hoy me siento súper entero y creo que es porque las terapias me han ayudado y aparte, bueno, pues trabajar también, porque cuando tomas una terapia de este tipo de energía, en automático tú me dices, ¿sabes qué? Traes una emoción no me acuerdo qué me dijiste, de gestación, de gestación, ¿no? Sí. Y entonces, pues yo empiezo a revisar, oye, mamá, ¿cómo fue mi gestación? Uh-huh. ¿Qué hubo en ese tiempo? ¿Qué pasó cuando nací, el primer año, etcétera, ¿no? Son cosas que uno tiene guardado, ¿no? Y uno no está consciente. Así es, y cuando, pues, bueno, sabemos como terapeutas que cuando llevas el inconsciente al consciente es casi el 99% que ya estás fuera, solamente el 1% es para que lo trabajes, ¿no? Ya lo tienes consciente, ya está ahí. Solamente hay que trabajarlo, ¿no? Y ese 1% es el que nos sabotea a veces, ¿no? Justamente lo que decías de cómo lograr esa conciencia, ¿no? Pues principalmente es esa parte de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Ajá. Muchas veces el ir a nosotros mismos, pues, precisamente por la cultura, ¿no? Todo este bagaje de programaciones a nivel individual y colectivo que nos hemos comprado, ¿no? Si analizamos la historia, vamos a ver puntos específicos en los que decimos, bueno, en la antigua Grecia, por ejemplo, pues era la razón y la sabiduría, ¿no? El mitos y el logos, ¿no? Era un equilibrio, ¿no? Uh-huh. Que lo mismo pasaba en las culturas precolombinas, ¿no? Vamos avanzando y comienza toda esta época de la industria, de que lo racional es lo que iba a salvar a la humanidad, ¿no? Entonces nos metimos en un embrollo desde hace como 200 años, 250 años, desde la revolución industrial, que nos empezamos a volver como máquinas, como máquinas, ¿no? Como robots. Ajá. Sí. Entonces nos empezamos a olvidar de nuestra conciencia, de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Entonces esa parte, mencionabas lo del rastreo, ¿no? En el rastreo, pues, es una base fundamental del biomagnetismo. Ajá. Realmente, bueno, hay personas que he conocido y que he visto que tienen, bueno, en canales de biomagnetismo, y mencionan mucho, a veces gente que dice, ¿saben qué? ¿Qué imanes me puedo poner en el estómago porque me duele o para la cabeza? Y comienzan a decir, pues ponte este imán así y así. Y realmente el biomagnetismo, o más bien los imanes no se utilizan como receta. Sí.
De hecho, un día llegó aquí una señora a pedir una consulta y traía pegados 2 imanes aquí en la cabeza, así pegados, sí. ¿No? No sé si te avisaron o tú lo viste. Sí, me comentaron. Alguien, Mara la atendió, pero yo la vi cuando llegó, ¿no? Yo pensé que tú le habías puesto los imanes. Y luego ya me platica Mara y me dice, no, la señora se los pone porque le duele la cabeza y un día fue a una terapia de biomagnetismo, le pusieron imanes, se le quitó el dolor de cabeza y ahora cada que tiene dolor se los pone. Pero pues eso es un riesgo, ¿no? O sea, no es correcto porque... ayer, por ejemplo, hablábamos de herbolaria, ¿no? Y decía, o sea, no te puedes tomar cualquier microdosis para cualquier padecimiento. Exacto. O sea, dame unas para el dolor de cabeza. Dice, no, tienes que hacerte un diagnóstico, tenemos que checar. Aquí la terapia y los tratamientos son personalizados. Sí. Cada individuo trae sus condiciones diferentes a otro. Es decir, no te puedo dar la aspirina. En la farmacia te sirve a cualquier persona para el dolor de cabeza, pero aquí no, aquí el imán no te va a funcionar igual. Exacto. Porque aquí checamos la persona como en una forma integral, ¿no? Y no puede ser de otra forma. Entonces, sí es muy interesante esta parte que tú dices, ¿no? Que no se puede, ¿no? O sea, en los grupos de biomagnetismo, entonces alguien pregunta y le dice, ponte un positivo o negativo en tal lugar y vámonos, ¿no? Y no funciona así. Sí, no funciona así. Definitivamente, y precisamente porque cada individuo es diferente. Tenemos, yo puedo tener el mismo dolor de cabeza que otra persona, pero el detonante es diferente. Así es. Y al final no es la cabeza, a lo mejor es algo que traigo ahí en distorsión en el hígado, ¿no? Sí, en el riñón, ¿no? Como cuando, por decir, la resaca, ¿no? Tienes diferentes síntomas. Y puede ser como un dolor de migraña, que es causante de otras cosas, ¿no? Sí, porque el dolor de cabeza no siempre es por lo mismo. Por ejemplo, a mí, si yo no desayuno temprano, a mí me duele la cabeza. Y yo sé que es porque no desayuné, pero hay veces que me duele por otra cosa. A lo mejor anduve mucho en el sol y me duele la cabeza y no es por no haber comido. Entonces no me puedes tratar el dolor de cabeza igual si me dio porque no comí temprano o si me dio porque me desvelé o anduve en el sol. Exacto. O si traigo una infección. O sea, no es el mismo tipo de... O sea, no provienen del mismo lugar, ¿no? Se están clasificando diferente. Y justamente hablas de la aspirina, ¿no? La aspirina, ¿qué es lo que hace? Inhibir el dolor. Bueno, ya. ¿Y qué observaste de ese dolor? Finalmente, las culturas milenarias nos dicen que el padecimiento es un mensajero, ¿no? Entonces tienes el padecimiento. ¿Qué tengo que trabajar yo para quitarme este padecimiento, ¿no? Porque al final ese mensajero me va a llevar a algo. Por ejemplo, cuando liberamos emociones en biofusión, que es como una meditación profunda, llevar el subconsciente a estado alfa, y ahí conectamos con, por ejemplo, me duele la rodilla, conectamos con el dolor, y ahí el mismo subconsciente es muy sabio. El subconsciente, ahí está toda la información que requieres para sanar o para enfermar, ¿no? Exacto. Porque realmente toda la información que obtenemos cuando somos niños, Freud dice, ¿no? Que tienes de los 0 a los 7 años para llenarte de información el resto de tu vida para acomodar esa información, porque ahí vienen tus traumas, tus ideas, tu constructo de pensamiento, cómo vas a percibir el mundo, si vas a ser pobre, vas a ser rico, si vas a ser saludable, si vas a ser ignorante, sabio, etcétera, ¿no? Vienen en el subconsciente. Entonces trabajas tú directamente con el subconsciente y ahí empiezas a trabajar. Exacto. Carl Jung no fue filósofo, fue psicólogo, psicoanalista que se separó de Freud en un momento dado, pero exactamente de Freud. Él siguió otra corriente. Siguió una corriente más ligado a lo espiritual. A la energía. A la energía. Freud Freud quería a toda costa que la psicología fuera una ciencia, y para hacer ciencia tiene que ser comprobable, ¿no? Tiene que tener método científico, ¿no? El método científico. Y Carl Jung decía, no, porque se puede también entender el subconsciente desde la energía, por ejemplo, el biomagnetismo pareciera como magia, ¿no? De hecho, si no conoces cómo funciona, dices, es que no puedes saber, ¿no? Sí. Pero yo te explicaba, ¿cómo haces el rastreo? ¿Cómo sabes? Ahí platícame cómo es que tú le preguntas al cuerpo, porque a mí no me preguntas nada. O sea, tú llegas y el paciente no hablas con él, hablas con su cuerpo, ¿no? Sí. ¿Y cómo funciona ahí? ¿Cómo entiendes tú?
Justamente hay estudios por ahí por el año de 1918, un científico que, Rankin, creo se llama, voy a checar bien el nombre, empezó a hacer experimentos con la telepatía. Ponía una barrera, una persona de un lado, otra del otro, y comenzaba a hacer ejercicios con cartas. ¿Qué carta estaba? Ponía a una persona a ver una carta y del otro lado la persona empezaba con ciertos ejercicios como de conexión, ¿no? Así es. La otra persona de repente ya le preguntaban qué carta está viendo, no, pues tal carta, no, pues que sí, ¿no? Entonces, ese método que este doctor Barranquín, pues sí llevó un método científico, ¿no? Y se comprobó que sí existe la telepatía, ¿no? Ok. Después, igual se empezó a usar para fines bélicos, ¿no? Para encontrar personas, para encontrar campos, para espiar, para encontrar campos de concentración, todo esto. Y bueno, en estos tiempos, pues, por ejemplo, en biomagnetismo se utiliza para el rastreo, que es lo mismo, es una conexión. Cito a Jung porque el concepto que él daba de todo el, digamos, el campo universal, le llamaba la mente supraconsciente. Ajá. Y eso, pues bueno, a mí el maestro con el que yo aprendí biomagnetismo decía, ¿no? Todo está dentro de nosotros. Somos esa universalidad dentro de un cuerpo físico, ¿no? Así es. Entonces, solo hay que acceder a él para saber todas las respuestas, ¿no? Entonces... Dice la corriente del innatismo, se dice que nosotros al ser parte del todo, cuando nacemos ya traemos toda la información, no solo de aquí, sino de todo el universo. En nosotros Exacto. Está la información de todo, ¿no? O sea, sí. y que el proceso de aprendizaje no es un proceso real de aprendizaje, sino es un proceso de recordar, porque sí. Ya lo tenemos, simplemente lo aprendo y lo recuerdo, ¿no? O lo saco a mi consciente. Exacto. Sí, una parte de nosotros, esa mente supraconsciente, sabe qué está pasando ahorita en China o qué está pasando en una galaxia. Así es. Así de enorme es el supraconsciente. Tenemos toda la información. Exacto. Las culturas milenarias le llamaban el Akasha, ¿no? Que es la red de información que se ha tejido desde eones de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aterrizándolo a esta parte del rastreo en biomagnetismo, pues es lo que se hace, hacer una conexión con el paciente, ya sea en físico o distancia. Se puede hacer de las dos formas y con preguntas de sí y no. Por ejemplo, ya tenemos nuestra tabla de pares, ya tenemos nuestra tabla de emociones, de conflictos emocionales, de creencias. O sea, tú preguntas al cuerpo con una lista de emociones. ¿Cuál emoción? Sí, ya vamos como guiando el rastreo, ¿no? De acuerdo al padecimiento. Porque esto se puede trabajar muchas cosas. Se puede trabajar padecimientos crónicos desde cáncer, SIDA, diabetes. En cuestiones, pues decir, emocionales, pues la depresión, ansiedad, tristeza, todo eso. Ajá. La mente supraconsciente nos va a decir hacia dónde dirigirnos y qué pares necesita, qué necesita liberar a través de biomagnetismo y de neurobiomagnetismo, que son los que mencionaba en la cabeza. Sí. Para poder liberar esa emoción. Tú mencionabas al principio que el cuerpo funciona a través de canales de energía. Sí. ¿Sí? Y entonces tenemos como energía fluyendo en todo nuestro cuerpo, ¿no? Sí. De ahí es que tenga lógica el biomagnetismo. El biomagnetismo, ¿no? Exactamente. Y ahora, por ejemplo, si yo enfermo, quiere decir que un canal de energía está bloqueado. Sí. Y donde se bloquea es donde empieza a enfermar. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, si me empiezo a enfermarme de los riñones, es porque la energía que debería de fluir por el riñón está estancada, empiezo a enfermar, ¿no? Exacto. Y obviamente no solamente es liberar esa energía para que se sane el riñón, sino además entender por qué se estancó la energía, ¿no? ¿Cuál fue la emoción
cuál fue el problema por el cual dejó de fluir la energía en el riñón. Exacto. Que muchas veces pues se va a un tema psicológico, ¿no? Que, pues es que este cuate tiene mucho miedo y mucha ansiedad y entonces ahí está bloqueando esa energía. Exacto. Principalmente una de las cosas fundamentales es la hidratación. La hidratación, pues todo el mundo te dice que tienes que tomar agua, tienes que estar bien hidratado. ¿Por qué? Hay minerales en nuestro cuerpo que nosotros le llamamos electrolitos. Esos minerales son los que transportan la electricidad a todo nuestro cuerpo. Ajá. Entonces, si yo estoy hidratado, pues no estoy hidratado, no está fluyendo la energía eléctrica. Es por eso que nos sentimos cansados cuando no estamos hidratados, ¿no? Sí, de hecho, si no te hidratas, por ejemplo, si yo acostumbro ya casi siempre a tomarme un vaso de agua en la mañana cuando despierto. Sí. Y eso me despierta. Pero hay veces que se me olvida, o antes que no lo hacía, entonces toda la mañana estaba cansado, con mucho sueño, me costaba activarme, ¿no? Entonces hasta que descubrí que estaba deshidratado. Y decía, pero si dormí bien o no debería de sentirme tan cansado. Es una falta de hidratación. Sí. Un problema con la actualidad, por ejemplo, es que por ahí dicen que la agua que tomamos hoy en día ya está muerta, porque es agua que ha sido tan purificada que ya le quitaron todos los minerales. Entonces estamos tomando un líquido muerto, un líquido que ya no tiene tantos minerales, electrolitos, todo eso, ¿no? Sí, la propiedad del agua se pierde porque las partículas del agua están ya distorsionadas. Ajá. Entonces, también con biomagnetismo podemos lograr que el agua restablezca sus moléculas originales. Ajá. ¿No? Es recomendable, por ejemplo, poner un imán en el garrafón de agua para que esa agua las moléculas del agua se vuelvan a formar en fila y tengan el efecto que debería de tener. De hecho, se puso incluso una agua muy de moda que era agua alcalina. ¿Alcalina? Agua alcalina, ¿no? De hecho, es muy de moda y hay agua carísima que venden en el Oxxo. Sí. Y te dice agua alcalina, ¿no? Y entonces, es más cara, ¿no? De hecho, el otro día fui y venden un garrafón, creo que en 100 pesos, 120 pesos, pero es agua alcalina. La realidad es que esa agua alcalina, ¿qué le hacen? Lo que pasa es que, bueno, nuestro cuerpo trabaja, hay la medición del pH, que es simplemente medir si tu cuerpo está muy ácido o muy alcalino. Hay partes de nuestro cuerpo que son más ácidas que otras o más alcalinas que otras, ¿no? Sí. Entonces, lo que hace el biomagnetismo también es equilibrar el pH. Ajá. Si hay una distorsión entre ellas, pues es donde vienen, donde podemos almacenar nosotros microorganismos. Las células se empiezan a enfermar. Yo necesito un microorganismo, ya sea una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, para que yo entre en conflicto con mi cuerpo. Pero bueno, esto viene a partir de que ya generé un estado mental, ya me sintonicé con un conflicto. Entonces, el cuerpo simplemente se sintoniza a la parte mental, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene que estar en sintonía. Si está distorsionado aquí, pues me voy a tener que alinear. Para que el cuerpo se alinee, digamos que yo necesito una bacteria, necesito un virus para poderme alinear, ¿no? Okay, entonces, sí. Es por eso. Si hablamos de cambios de paradigma en todo toda esta situación de los virus, que ahorita estamos en toda esta situación de pandemia, si cambiamos y tenemos una perspectiva diferente, nos vamos a dar cuenta que los microorganismos, realmente nosotros no nos contagiamos del microorganismo. Es más, el microorganismo viene a reparar un conflicto. Un conflicto, ¿no? Ajá. Para que yo me enferme y pueda sacar ese conflicto, ¿no? Es que la enfermedad vista desde ese punto de vista viene a sanarnos, ¿no? Exacto. Es decir, yo estoy enfermando porque mi cuerpo necesita una alineación, ¿no? Exacto. Ahí es donde, por ejemplo, ayer hablábamos un poquito de la depresión, ¿no? Y decía, sí, el paciente lo que quiere es que se le quite la depresión. Y yo digo, bueno, ¿por qué quieres que se te quite? ¿Por qué mejor no la escuchas, no trabajas con tu depresión? Sí. Que llegó no por una maldición, ¿no? O no por mala suerte, o no por nada. O sea, llegó por algo, ¿no? Llega, se te instala la depresión, que primero se convierte en tristeza, y al no saber canalizar tampoco o escuchar la tristeza, no se va, la tristeza se queda ahí.
Y esa tristeza se hace depresión y esa depresión te está pidiendo un cambio, ¿no? Entonces, ok, hay que trabajar la depresión, hay que quitarla, pero para quitarla hay que hacer el cambio y la alineación que el cuerpo necesita, ¿no? A lo mejor te está diciendo la depresión, oye, ¿sabes qué? Tienes que soltar la muerte de tal persona, ¿no? Y entonces, o perdonarte, ¿no? El acto que tanta culpa te causa, ¿no? Sí. No sé, dependiendo de nuestra moral, hay veces que nos castigamos por cosas absurdas, ¿no? Como un fracaso, ¿no? Pensamos que fallamos y somos lo peor del mundo y no nos perdonamos y llega la depresión y lo único que nos está pidiendo la depresión es que te perdones, ¿no? Exacto. Te perdones y sigas adelante, ¿no? Pero mientras no entendamos eso, lo que quiero es que me den un chocho para que se me quite la depresión y pueda seguir con mi vida, pero no me interesa tanto sanar. Entonces, la enfermedad cuando llega a tu cuerpo es porque llegó para sanarte, ¿no? Es decir, el cuerpo antes de que se presentara el síntoma, el cuerpo ya estaba enfermo. Sí. Pero no te habías dado cuenta. Entonces llegan los microorganismos, empiezan a hacer una alineación para que te ajustes y puedas caminar. Empiezan a hacer su trabajo bioquímico, ¿no? Okay. Un ejemplo muy que enmarca mucho esto, por ejemplo, hay una historia, ¿no? Estaba en cierto momento de la historia, estaba León, ¿no? Como sabemos, pues el león pues marcan su territorio, ¿no? Ese tipo de... Marcan su territorio a través de la orina, ¿no? Sí. Digamos que este león marca su territorio, ¿no? El león está marcando su territorio, llega otro león y pues, también marca ahí, ¿no? Entonces este león le causa una cierta emoción, ¿no? Como que, a ver, quieren invadir mi territorio, vuelvo a marcar mi territorio. Pasa una semana, llega otro león y otra vez le vuelven y así se la pasan, como los perros, ¿no? Sí. Que pasan, llega otro y va al mismo poste, ¿no? Pasa igual, ¿no? Sí. Resulta que este león pues ya crea una emoción que dice, no me dejan en paz, se enoja, dice, ¿qué voy a hacer, no? Ese león está creando o está llamando a un microorganismo, ¿y qué es lo que va a hacer? Ese microorganismo ya es una bacteria, va a hacer que su pipí sea más ácida, más fuerte, más penetrante, ¿no? Ajá. Entonces se contagia con esa bacteria, empieza a marcar otra vez su territorio. ¿Qué dice el león? Llega el león y el león, el invasor, llega y huele. Oye, esto está más penetrante, ¿no? Dice, no, mejor me voy porque ha de ser un leonzote, ¿no? Ajá. Ha de ser un animalote, ¿no? Sí, me van a ganar, ¿no? Entonces, eso enmarca mucho, por ejemplo, llevándolo a la analogía en el humano, ¿no? Por ejemplo, una señora que vive sola, ¿no? De repente llega su hijo, ¿sabes qué, mamá? Voy a venir a vivir aquí contigo, ya me traje a mi esposa, a mis hijos. Bueno, hijito, está bien, no te preocupes, pues, traes a esta vieja, pero... Ahí está tu cuarto. Sí. Sí, ¿no? De clase. Resulta que la nuera dice, ay, como que estas cortinas están muy feas, como que esto, y empieza a hacer así, ¿no? Entonces la señora empieza así como a invadida, ¿no? Sí. Resulta que la señora se va un día a trabajar, regresa, se sienta en su sillón y ve que ya cambiaron las cortinas. Entonces le crea una emoción, ajá, le hierve la sangre y ¿qué va? La señora, pues obviamente, tenemos instintos animales, ¿no? Así es. Todavía pues sí, tenemos esa parte primitiva, ¿no? La señora no va a estar orinando para marcar su territorio, ¿no? Pero ¿qué va a reflejar ahí? Va a reflejar una infección de vías urinarias. Uh-huh. Esa emoción le va a causar eso. Las consecuencias como de supervivencia, ¿no? Sí. De las consecuencias animales o primitivas, son los que nos llevan a tener ese tipo de cosas en el cuerpo, ¿no? Okay. A veces no sabemos. De hecho, el instinto básico, el primario, el animal o el reptiliano, está hecho para la supervivencia. Si no tuviéramos ese instinto, no sobreviviríamos, no nos reproduciríamos, ¿no? Seríamos, no existiríamos simplemente, ¿no? Sí. Es un instinto que existe con un fin, ¿no? Así es. Uh-huh. Sí, y bueno, como vemos en este ejemplo, la señora trajo una
Tuvo que traer un microorganismo, una bacteria, para generar esa infección de vías urinarias, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, así... es muy común, ¿no? Que cuando se ve este tipo de cosas o hay mucha angustia en las mamás porque los hijos la invaden o no le dejan de dar lata y se preocupa y se preocupa, las mamás se enferman constantemente, exacto. ¿no? Y entonces, de hecho, es muy común que dicen, ay, ya está enferma porque ese hijo no le deja de dar preocupaciones, ¿no? Sí. Y entonces las mamás se enferman. Es un instinto de supervivencia. Exacto. Aterrizándolo en una frase, los microorganismos están para resolver un conflicto. Okay. Nada más. Y con muchas microorganismos veces, también te puedes referir a las enfermedades. Exacto, porque ya el microorganismo llega, ¿no? Tarda, no sé, el proceso unos 15 días para que se manifieste en algo, ¿no? Es lo que le llaman el proceso de incubación, sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita con esta situación, los microorganismos, y hablábamos hace rato de la emoción, ¿no? De cómo repercute en el cuerpo. Si hablamos un poco de lo que son los puntos energéticos principales de nuestro cuerpo, que se le llaman chakras, no son más que puntos energéticos que pues trabajan con cierta vibración, ¿no? Sí. Según la parte del cuerpo, nuestro organismo pues igual vibra a esa frecuencia. Hay emociones que vibran a tal frecuencia que va a repercutir en cierta parte de mi chakra y por consecuencia en órganos pues afines, ¿no? Que están vibrando esa frecuencia. La emoción al final es una vibración también. Entonces, si lo vemos en términos de Tesla, pues todo, si vemos la existencia como frecuencia y vibración, vamos a entender pues cómo funciona toda esta parte de hecho, de la existencia. Quiere decir que, por ejemplo, hemos hablado aquí en el podcast de que el ser humano vibra de una forma, ¿no? Y en esa forma, como vibras, en general vibran tus órganos, ¿no? Sí. Se podría decir que un ser humano, para que empiece en un proceso de desarrollo y de evolución, necesita un estilo, una forma de vibración, tanto en su persona como en sus órganos, en sus chakras, en todo, ¿no? Sí. La cotidianidad o el mundo cotidiano te exige la vibración diferente, ¿no? Porque yo digo que es una vibración de destrucción, ¿no? Exacto. Entonces, el problema actual en la sociedad es que las personas estamos acostumbrados a esa vibración, ¿no? Sí. Pensamos que es normal enfermar, pensamos que es normal estar angustiado, tener tristeza. Bueno, la tristeza es normal, tener depresión, ¿no? Sí. Estar enojado todo el tiempo, ¿no? Pensamos que es normal. La normalidad en la cotidianidad es la neurosis, ¿no? Sí. Y en el proceso del desarrollo personal la neurosis es una patología. Sin embargo, al tener todos la misma problemática, se convierte en algo normal. Sí. Por eso es que cuando estamos en un proceso de sanación y de sanación integral, que no solamente te voy a quitar el síntoma, sino que aquí hemos aprendido en código que para sanar no nada más te quito el síntoma, sino te trabajo toda tu persona, y eso incluye que tú tengas que cambiar algunas cosas de tu estilo de vida. Sí. A lo mejor ideas, a lo mejor pensamientos, a lo mejor tener que hacer ciertos finales en tu historia, ¿no? Sí. Soltar ciertos apegos y cosas de esas. Esa es una forma de sanar. Sí. Sin embargo, cuando la persona entonces empieza en un proceso real de sanación integral, su vibración es diferente. Y este es un problema porque entonces en el mundo cotidiano vas a estar desentonando, ¿no? Y así como tú empiezas a vibrar diferente y tu órgano necesita una vibración diferente, tú vibras mal y entonces empiezas a enfermar. Y de ahí nace la neurosis, y que de la neurosis nacen todas las enfermedades. Sí. Tú empiezas a bajar tu neurosis, tu vibración cambia, pero en el mundo cotidiano ya no vas a encajar. Exacto. Por eso es tan difícil el proceso del desarrollo personal. Exacto. Que lo podríamos llamar también como el proceso de sanamiento o de sanación integral, un proceso que nos va a llevar realmente a una evolución como personas, no sí. como tecnología, porque el mundo ha evolucionado mucho en la tecnología, pero también nos hemos dado cuenta que la evolución en el mundo es, ok, la tecnología va avanzando y el ser humano va retrocediendo, ¿no? O sea, las máquinas cada vez son más potentes, las computadoras, los celulares, o sea, cada vez es más impresionante eso, pero el ser humano cada vez está involucionando, ¿no? Exacto. Entonces, a mayor potencia en las máquinas, menor esfuerzo en los seres humanos, y entonces el ser humano además se pierde, como dices, en la revolución industrial el ser humano se perdió,
sí. ¿no? Y dejó de luchar por el conocimiento. ¿Y por cuál otra cosa dijiste? Pues más que el conocimiento, es llevar un equilibrio entre lo que es el logos y el mito de los griegos, Ajá. o se podría decir como el ser humano necesita sentirse protegido, saber que hay algo más, ¿no? Saber estar conectado. Estar conectado. Porque además el ser humano parte de la verdadera evolución o el fin de los grandes maestros, ¿no? Que han existido en el mundo, es el lograr tener esa conexión con el todo, ¿no? Así es. Y eso es lo que la evolución tecnológica nos va separando. Cada vez somos más separados del todo. Cada vez los seres humanos se comunican menos, se respetan menos, se cuidan menos, ¿no? Sí. Antes, por ejemplo, cuando era tiempo de Platón, Aristóteles, estos grandes pensadores, el fin de todo ser humano, o el máximo fin de todo ser humano, era cultivar sus capacidades, ¿no? Todas las capacidades, todos los seres humanos somos dotados de muchas capacidades. Sí. Hay algunos que, bueno, cada ser humano tiene las mismas capacidades, pero hay unos que tienen ciertas habilidades a potenciar ciertas capacidades, pero el ser humano por automático en ese entonces estaba predestinado a que tienes que explotar tu máxima capacidad física, tu capacidad mental, intelectual, espiritual, sí, ¿no? De conocimiento. Toda una gama y de salud, ¿no? Así es. Entonces eran guerreros, era gente, por eso las pinturas de antes todos eran hombres fuertes, sí, hombres cultos, hombres que estaban en constante búsqueda de la comprensión y la conexión con el cosmos, con el todo, ¿no? Que ese sería como un verdadero fin. Pero hoy en día tú hablas de esto con un cotidiano y te toma de loco, ¿no? Sí. Dice, no, güey, a mí con que me den, mira, te enseño mi Face, tengo 1 millón de likes en mi última foto que subí allá cuando fui al barco, ¿no? Sí. ¿Sí? Y entonces eso pareciera que fuera el fin, ¿no? ¿O qué crees? Ya tengo un aumento, ya gano mucho dinero y ya la armé en la vida, ¿no? Y entonces nos olvidamos de los verdaderos fines de la evolución del ser humano, que si lográramos conectarnos con el todo, tenemos la responsabilidad de todos los seres humanos de estar en esa evolución, porque si yo mejoro y avanzo como especie, te ayudo a ti y a todos, ¿no? Pero si todos hacemos lo contrario, todos nos estamos afectando y autodestruyendo. Hablábamos el otro día que el mundo va hacia una autodestrucción, ¿no? Y hacia una extinción, ¿no? Elon Musk hablaba el otro día de que este cuate está planeando colonizar Marte, ¿no? Cuando yo digo, el cuate con tantísimo dinero podría mejor rehabilitar la Tierra, ¿no? Y decir, oye, pues en vez de irnos a buscar otro planeta, porque ya sabemos que lo vamos a destruir, porque el ser humano está haciendo todos los actos para destruirlo, ¿por qué en vez de irnos a seguir destruyendo otro planeta, por qué no trabajamos en cambiar el estilo de vida de las personas, ¿no? Así es, y es una inconsciencia. El ser humano ha hecho la tecnología con base a lo que es él. La computadora es su cerebro, ¿no? Así es. Las funciones que hace la tecnología, el ser humano las tiene, no nada más que las reflejamos. ¿Por qué? Por no hacernos responsables de nosotros mismos, ¿no? Y no ir a ese autoconocimiento que yo puedo ser una computadora tan potente como la 21.000, ¿no? Uh-huh. Esa parte de lo que decías, ¿no? De que te separas, en algún momento la frecuencia cambia y eso te va separando de los demás. Así es. Pues realmente lo que pasa es que considero que a través igual de la historia, desde el cristianismo, pues nos han enseñado que todo tiene que ser bueno siempre, ¿no? Tendernos a que las cosas tienen que pasar siempre cosas buenas, ¿no? Es como si como vivimos en un mundo dual, la noche y el día, es como si yo me aferrara al día todo el tiempo y la noche, no quiero que sea de noche, no quiero que sea de noche. Entonces yo entro en un conflicto porque no estoy aceptando la noche, ¿no? Pero es que desde ahí empieza el primer conflicto del ser humano, que somos seres separados, ¿no? Al decir tú tienes una parte buena y una parte mala,
y solamente la parte buena es la que debes de mostrar y de observar y de aceptar, quiere decir que la otra parte, la otra mitad de ti, la estás ocultando y negando, ¿no? Exacto. Y eso no quiere decir que se quite de ti, no quiere decir que Juan solamente tenga su parte buena. No, Juan tiene una parte mala, es un mundo polarizado. Entonces, el primer proceso del desarrollo personal es aceptar esa polaridad y entender que yo soy una persona, decía mi maestro, tienes que empezar a conocerte en lo más alto de Lorenzo, pero también tienes que conocer lo más bajo de Lorenzo. Exactamente. ¿No? El lado derecho y el lado izquierdo, porque por más que hagas divisiones, el ser humano se ha enfocado en hacer tantas divisiones para tratar de quitar la parte negativa. Exacto. Pero tú divides una parte y vuelve a quedar otra vez dos partes, y la vuelves a dividir y vuelven a quedar otras dos partes, y en esa búsqueda nos hemos convertido en seres tan divididos que dividimos todo, ¿no? Tenemos fronteras, tenemos las colonias, tenemos las familias, ¿no? Cuando realmente, por ejemplo, el empezar a conectarnos es empezar a quitar esas barreras, ¿no? Exacto. Lo decía ya John Lennon en sus canciones, ¿no? O sea, no existen negros, amarillos y blancos, ¿no? Existe una raza y es la humanidad, y todos somos lo mismo. Nadie es más, nadie es menos, nadie es todo mejor. Es parte de una misma cosa. De lo mismo, y ahí sería como si lográramos empezar a entender eso, es empezar a quitar las divisiones, ¿no? Y es empezar a verte como un ser más integral, más completo, que sería el primer punto para empezar a sanar, ¿no? Dejar de verme yo como un ser dividido, ¿no? Sí, porque es como dice un libro que se llama Conversaciones con Dios. Ajá, sí. Que, bueno, este libro es una conversación está escribiendo, no recuerdo su nombre. Neil. No está escribiendo y está teniendo una conversación con Dios. Entonces Dios le dice que Hitler se fue al cielo. Y le dice este cuate, pues, ¿por qué, no? Porque ¿cómo estás diciendo eso? ¿Estás consciente tú, Dios, que eso la gente lo va a tomar como una burla? Este libro no se va a tomar en serio. ¿Cómo crees que vas a decir eso? Dice, es que ese es el problema de los seres humanos, que no ven, solo quieren estar en el lado positivo, bueno, ¿no? Sí. Date cuenta que Hitler es tu maestro también. Hitler te está mostrando lo atroz que puedes ser tú como ser humano. Tu libre albedrío es lo que va a determinar qué es hacia dónde diriges tu vida, ¿no? Entonces Hitler también es tu maestro, y también Hitler se fue al cielo porque es un maestro. Te das cuenta que de la humanidad hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Es como los colores, toda la gama de colores es una misma cosa. ¿En dónde te ubicas? ¿No? En el rojo, en el amarillo. ¿En dónde quieres estar? O el bien y el mal es una misma cosa. ¿En dónde te ubicas? ¿No? Es como una reglita. De hecho, lo que niegas es lo que más te domina, ¿no? Entonces yo digo que si lográramos aceptarnos en nuestra totalidad, dejaríamos de reflejar eso tan oscuro que no queremos ser, ¿no? Pero que al final sí lo somos, ¿no? Por ejemplo, se dice que las personas que son, no sé, los asesinos, reprimen tanto su instinto asesino que terminan matando gente. Pero si lo lograran ver que yo soy un asesino, tengo la capacidad de matar, me acepto como asesino y no voy a matar gente. Exacto. Pero sí me acepto con esa capacidad, todos la tenemos tenemos la capacidad de hacer el bien y el mal. Y entonces yo acepto esa parte como mi totalidad, de que soy un hombre que puedo construir o puedo destruir, y me acepto en mi totalidad y salgo al mundo con una decisión de hacia dónde me voy a ir. Pero no niego esa parte, no digo, no, yo no sería incapaz de hacer esas cosas. No, yo sé que tengo las capacidades positivas y negativas, soy un ser completo, pero decido hacia dónde. La represión de esa parte oscura, de esa parte mala, como la moralmente se le ha llamado, es lo que provoca que las personas se vayan hacia ese extremo, ¿no? Y existan los violadores, los asesinos, la gente que empieza a hacer cosas destructivas, ¿no? Porque ya se lleva a un punto, digamos, crónico, ¿no? Y es muy interesante eso, porque si comenzáramos a cambiar el paradigma social, por ejemplo, un violador, pues es castigado, ¿no? Por sus actos, ¿no? Así es. Pero en realidad vienen muchas cuestiones atrás, lo que hablábamos. En biomagnetismo podemos rastrear hasta vidas pasadas, gestación, qué es lo que está pasando ahí. Cuando
cuando un padecimiento no se está teniendo como un resultado en la historia de vida cotidiana desde que naces, nos vamos más atrás, ¿no? Porque vienen conflictos de gestación, de concepción. Entonces, el paradigma que tal vez podríamos cambiar en la sociedad es eso, ¿no? De que, bueno, está este cuate que violó, este cuate que asesinó, vamos a ir más a fondo a su psique, ¿no? Vamos a ir a la raíz, porque muchas veces todos tenemos impulsos, unos más leves que otros, ¿no? Pero es un impulso que tenemos de acuerdo a nuestra programación subconsciente, ¿no? Entonces, ese cambio desaparecerían las cárceles si fuéramos más al punto raíz, ¿no? Pero ¿qué pasa? Justamente lo que hablamos de la dualidad. Como no aceptamos esa parte oscura ni en mí ni en los demás, pues me enoja. Y desaparecer a las personas que más me reflejan, ¿no? Sí, exacto. Fuera lo negativo, cuando es algo que tenemos que ver, ¿no? Así es, y tenemos que ver y aceptar. Sí. Y cambiar, ¿no? Obviamente, para que eso ocurriera tendríamos que cambiar el paradigma en todas las personas. Sí. Y ese es un trabajo que implicaría que todos estuvieran dispuestos a hacer un proceso de desarrollo personal, sí. Lo cual no es fácil, porque como lo hemos platicado en este podcast, es mucho más fácil ir a la farmacia y tomarte o al psiquiatra y tomarte unas pastillas para dejar de sentirte mal, para poder todavía ocultar más tu parte negativa, ¿no? Es decir, si yo tengo situaciones emocionales de culpa, de ansiedad, de miedo, es porque seguramente en mi división, en mi parte buena y mala, hay algo que me hace mucho ruido y no lo quiero y no lo acepto, ¿no? ¿Sí? Y entonces, que al final va a explotar en algún... Va a explotar. Pero para que no explote, pues te vas con unos chochos, ¿no? Dices, este cuate tiene mucha ansiedad y depresión y tintes suicidas, entonces vamos a medicarlo para que no se vaya a matar, ¿no? Sí. Y entonces, lejos de resolver el problema, solo lo ocultas más, ¿no? Y al rato aparece la úlcera, aparece el tumor, aparecen... Así es. Y te cortan tu capacidad de desarrollo personal, es decir, tu capacidad de crecer, de lograr más cosas, de llegar a una verdadera evolución. Sí. Y entonces surge la humanidad en una vida sin sentido, ¿no? Porque la humanidad simplemente va a estar viviendo por vivir, no tiene un verdadero motivo, no tiene un verdadero fin, ¿no? Sí. Yo digo que en el desarrollo personal muchas veces llegamos las personas que tratamos de vivir en el mundo cotidiano, pero que no nos llenó, pero que de alguna manera tuvimos el valor de buscar algo más, ¿no? O a veces no tuvimos ni siquiera el valor, a veces el mundo cotidiano nos maltrató tanto que llegamos hasta el fondo y en el fondo no nos quedaba más que morir, porque ya en el fondo no te queda otra más que decidir y ya morir, o levantarte, pero para buscar algo diferente, ¿no? Y eso es lo que nos lleva al desarrollo personal. El exceso de incomodidad, ¿no? El exceso de sufrimiento, el exceso de no estar de acuerdo con lo que el mundo te da, ¿no? Sí. Y entonces de esa forma llegas al desarrollo personal y llegas a la búsqueda de una sanación, pero que no es la cotidiana, porque cuando llegaste a tocar fondo, ya probaste de todo, ya fuiste con el médico, ya fuiste con el psiquiatra, ya fuiste con las religiones, con los curas, con los curanderos, ya fuiste a las limpias, ya fuiste a todos lados y nada te funcionó. Seguía habiendo un nivel grande de sufrimiento y entonces empiezas en un proceso de búsqueda que te lleva a un proceso de desarrollo personal, ¿sí? Entonces, esa es una forma como las personas llegan. El problema de la sociedad actual es que existen muchos remedios para no llegar hasta eso, ¿no? Y entonces, lejos de que tú tengas la necesidad de buscar una verdadera remedios de omisión, ¿no? Ajá. O una verdadera sanación, pues simplemente te vas medicando, te vas enchochando, vas metiéndote más al mundo cotidiano, te dicen, no, pues vas a ser feliz cuando consigas el dinero, y estás en chinga buscando el dinero, ¿no? Y ya casi lo logras, ¿no? Y vas sufriendo. Ayer hablaba con una persona, por ejemplo, es un empresario, tiene mucha lana, pero está enfermo de todo, ¿no? Me decía, es que ya tengo sobrepeso y obeso, tengo mucha ansiedad, tengo miedo, no duermo bien, cabrón, estoy de la chingada. Y yo le digo, es que, ¿de qué te sirve tantos logros, tanto reconocimiento, tanto crecimiento si estás viviendo de la chingada, ¿no? Sí. Pero no puedo parar, Lorenzo, no puedo parar, porque tengo muchas responsabilidades, soy el dueño de la empresota y entonces no puedo parar, Lorenzo. Yo decía, es que si no puedes parar, tu cuerpo te va a obligar, cabrón, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y entonces este cuate pareciera que lo único que lo va a hacer cambiar y ver el mundo desde otra perspectiva es
que su cuerpo lo obligue, ¿no? Sí. Y entonces que su cuerpo lo obligue y entonces él tenga la lucidez o el fondo de poner en una balanza. ¿Qué prefiero? ¿Seguir en este mundo cotidiano de reconocimiento, de búsqueda de aceptación, de dinero y de aceptación? ¿O cambiarle a una sanación y buscar mejor mi verdadera evolución? Sí. Que no quiere decir que no lo pueda tener. Yo le decía, puedes tener todo lo que tienes, pero no vivir así. O sea, no vale el precio, ¿no? Sí. Y entonces, en la sociedad actual, por eso es muy difícil que la gente empiece la búsqueda de una verdadera sanación, sí. Porque implica un montón de cambios, paradigmas, sistema de creencias, revisar tu moral, ¿no? Revisar tu autoconocimiento, revisar tu moral, revisar tu religión, sí. Revisar la educación de tus padres, cuestionarte todo, ¿no? Sí. Entonces Jodorowsky dice, ¿no? O sea, tienes que cuestionarte todo, buscar todo eso para abandonar todo lo que no eres, porque todo eso que cargas en tu subconsciente no lo eres. Simplemente te dijeron que así funcionaba el mundo, ¿no? Te dijeron, mira, el mundo es un mundo de sufrimiento, ¿no? Y entonces ahí vas en chinga a sufrir, ¿no? Y entonces sí. Todo lo que hagas en el mundo te va a causar sufrimiento porque así es el mundo, cabrón. Ese fue mi inconsciente, ¿no? ¿Sí? O el amor es dolor, ¿no? Y entonces ahí vas cada que te enamoras a la chinga, ¿no? Sí. O para tener dinero hay que sacrificarse mucho y sacrificar la vida, ¿no? Y entonces uno va con eso en el inconsciente. Entonces sí. Jodorowsky dice, tienes que dejar de ser todo lo que eres para encontrar quién realmente eres, ¿no? Sí, justamente. Que es la búsqueda del autoconocimiento y la autorrealización. Sí, justamente el mayor reto en la actualidad es, en vez de aprender, volver a reaprender, ¿no? Es que, por ejemplo, había una frase que un día escuché, no recuerdo de quién, pero me gustó mucho porque decía que el verdadero analfabeto del siglo XX no es el que no tenga conocimiento, sino es el que no tenga la capacidad de desaprender para volver a aprender. Exacto. Ese es el verdadero analfabeta, ¿no? Exacto. El que ya aprendió algo y piensa que eso es la vida y vas toda la vida buscando eso, sí. ¿No? Y dice, no, o sea, el verdadero conocimiento es cuando tú te das cuenta que todo lo que te enseñaron no te sirve y tienes la capacidad de desaprenderlo para aprender algo nuevo, algo que sí va realmente contigo, con tu esencia, con tu misión de vida, sí. Con tu desarrollo, con tu evolución, con lo que realmente tú quieres. Ese es el verdadero reto. Exacto. Porque lo fácil es que ya me metieron una programación, unos chips en mi cabeza, ya me hicieron un constructo de pensamiento y ya me quedo ahí. Lo único que tengo que hacer es lo que me dijeron que tenía que hacer, ¿no? Vamos a lo clásico, eres hombre, entonces tienes que trabajar, tienes que ser proveedor, tienes que tener una pareja, tienes que ser una mujer feliz, sí. Tienes que mantener unos hijos, y eso es el motivo de tu vida, cabrón, ¿no? Sí. Y entonces, está chingón, le trabajo un chingo, proveo, me lo llevo de vacaciones, y ya estoy feliz, y ya fue el motivo de tu vida, y un día te mueres, ¿y qué pedo con eso? Solo fue eso, y entonces mi maestro dice, ese es sacrificar tu vida, ¿no? Porque la sacrificas por los demás, ¿no? Dice, el hombre educado tradicionalmente se convierte en un sacrificado para su familia. ¿Por qué? Porque sí. El güey está en chinga y como sanguijuela se le cuelga a la vieja, se le cuelgan los hijos y le están chupando su vida para que ellos crezcan, ¿no? Y al final ellos repiten la historia y repiten y el ciclo es así, ¿no? Y entonces sales de la caja. Así es. Y empiezas a ser señalado, ¿no? Así, sí, porque entonces ya no eres, ya no es tu prioridad eso, ajá. ¿No? Y no que seas hasta con los cuates, ¿no? Muy irresponsable. Otra búsqueda, sí. Otro fin. Entonces, sí está bien tener dinero y proveer, pero que no sea tu único fin. Exacto. El ser un buen padre, el ser un buen esposo, ¿no? Exacto. O sea, un buen esposo para mí es que yo me desarrollo, busco mi evolución y dejo a mi pareja que busque la de ella, ¿no? Y en ese camino podemos seguir juntos o a lo mejor hay un momento en el que, ¿sabes qué? Creo que mi evolución va para allá y la tuya va para allá, entonces ahí nos vemos, ¿no? Sí. Y allí es momento de hacer una ruptura, es momento de sentir el dolor, es momento de sentir una depresión, de sentir tristeza, pero uno sigue su camino. Sí. Uno no sacrifica su vida por evitar esa ruptura, ¿no? Y ese es el verdadero dolor. Sí, porque pensamos que esa es nuestra vida, ¿no? Ese es nuestro todo, ¿no? Es muy fácil, porque sería muy sencillo, o es muy sencillo realmente seguir ese camino. Sí. Ya está construido, ya te dijeron cuál es el chiste, ¿no? Uh-huh. Y realmente no, es el momento en el que nosotros tenemos que cuestionarnos todo. O sea, si es neta que esta es la vida, si vine a esto al mundo, de esto se trata, o qué más hay, ¿no? Y eso es lo que nos cuestionamos las personas que llegamos a un lugar de conocimiento. Pero ¿estás de acuerdo que hay gente que puede tolerar toda su vida esa vida cotidiana? Sí. O sea, se puede llevar toda su vida siendo un hombre proveedor, toda su vida siendo una ama de casa,
¿no? Y educar hombres proveedores y amas de casa. Sí. Y entonces el ciclo sigue. Y con eso eres bien visto y bien aceptado en la sociedad, Sí. ¿no? Obviamente cuando sales de la caja, desentonas en el mundo y empiezas a vibrar diferente. Entonces había una película que era en blanco y negro y de pronto un cuate desentona y sale a color y todos lo ven, ¿qué pedo? ¿Por qué se ve a color, no? Sí. No me acuerdo cómo se llama, creo que se llama en blanco y negro la película, o algo así. Y entonces así trata realmente la vida, ¿no? O sea, es comenzar a vibrar diferente, pero esa vibración diferente, esa sanación plena o completa que se puede encontrar en las personas y se puede ayudar a través del biomagnetismo, la psicología, el reiki, la meditación, el conocimiento, Sí. ¿no? Todo eso, esa verdadera sanación implica que tú tienes que hacer muchas rupturas. Sí. Y la primera ruptura es la que dices, sales de la caja y ya no vibras, ya no te van a ver igual todos, ¿no? Los amigos, los padres, la pareja, ¿no? O sea, si tú sales de la caja y tu esposa se queda en la caja, lo más seguro es que tu pareja te deje, ¿no? Sí. Y entonces uno tiene que poner en sobrepeso, ¿qué quiero más? ¿Seguir en ese mundo cotidiano con esa mujer, con esa familia? O irme en un proceso diferente y abandonar todo esto. Y justamente dices algo muy importante. Hay personas que pueden vivir toda su vida así, ¿no? Y no estamos hablando de que esté bien o mal, simplemente es una forma en la que él decidió vivir, ¿no? Así es. Si lo vemos de términos más profundos, pues hay un libro que se llama Todos Maestros, ¿no? Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? De Brian Weiss, ¿no? Sí. Tiene que ver con esta parte. Todos tenemos un propósito aquí en esta base terrenal, ¿no? Ajá. Puedo ser el zapatero, puedo ser el barrendero, puedo ser el ama de casa, y al final están cumpliendo una función, ¿no? Y está bien, ¿no? Lo importante de la existencia humana es realmente estar convencidos de que es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y eso, aunque yo barra las calles todos los días, eso para mí me va a dar felicidad y plenitud, está chingón. Pero el problema es que la sociedad actual sufre por lo que tiene que hacer, ¿no? Exactamente. Y entonces hablábamos el otro día de los famosos godines, ¿no? Sí. Que el lunes todos ponen los memes de, mañana es lunes y sobren porque mañana es lunes, ¿no? Y van poniendo en el Face, ¿no? Su día a día, ¿no? Y entonces, acá sufriendo en el trabajo y todo, ¿no? Pero ya llega el jueves y dice, por fin, jueves, ¿no? Y ya todos están... Ya antes era apenas desde el sábado nada más, ¿no? Desde el viernes, ya se agarró ya desde el jueves, ya es el jueves. Luego es el viernes social, sí. Y luego es el sábado de familiar, y luego el domingo de cruda, ¿no? Sí. Y a sufrir el lunes. Y ese es el círculo en el que se vive. Pero pareciera que eso es la normalidad, eso es lo cotidiano. Sí, cuando realmente es un escape, ¿no? Es un escape, es vivir en un mundo que no te gusta y los días que disfrutas no son realmente para disfrutar, son la fuga, te metes en la fantasía, ¿no? Y piensas que eres feliz y que todo es perfecto y te tienes que emborrachar e ir con los cuates para que todos se digan, no, esta es la vida, y chingón, ¿no? Y realmente no, realmente simplemente están viviendo una fantasía y se están fugando de la realidad que no les gusta. Sí. Entonces ese es un gran problema hoy en día en la sociedad, ¿no? Sí, justamente, por decir, hablamos en el curso de biomagnetismo, que nuestra mente supraconsciente ya sabe a qué veniste tú aquí a este plano, ¿no? Ajá. Encontrar el propósito, ya sea barrendero, ya sea maestro, ya sea lo que te tocó a ti, ¿no? De acuerdo a nuestro historial de vida, precisamente estas partes duales que aceptamos una cosa y otra no, al final para encontrar el propósito tenemos que abrazar todo eso y a partir de ahí, bueno, ya encontré, soy esto, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer con todo esto que me tocó a mí vivir? ¿No? Podríamos decirle que ese es el propósito. Entonces, la misión es, ¿qué me voy a asignar yo? De acuerdo a mi propósito, a lo que yo viví, ¿qué me voy a asignar yo como tarea para entregarle a los demás? ¿No? Así es. Entonces, desde ahí yo creo que empezamos a partir para una verdadera sanación, porque pues hay muchas, tú lo has visto, ¿no? Muchos pacientes que le huyen, ¿no? Empezamos a llevarlos a
a su punto de su responsabilidad así. Y huyen, ¿no? Sí, no les gusta. Solamente es muy chistoso porque pues se quedan las personas que ya no tienen opción, ¿no? Por eso es ya no aguanto el dolor, ya, o sea, es lo que más sea. doloroso la vida cotidiana que lo que me vienen a enseñar aquí, Sí. Porque lo que les venimos a enseñar aquí no es bonito, no es fácil, es Exacto, doloroso. Es, a ver, estás enfermo porque eres aprensivo, ¿no? Sí. Y entonces te voy a enseñar a soltar, cabrón, ¿no? Y a nadie le gusta soltar, imagínate. Sí. O eres controlador, ¿no? ¿A quién le va a gustar soltar el control, Sí, no, cabrón? ya, El control es mucho poder, es muy, muy delicioso, cabrón, ¿no? Y dices, sí, pero tanto control ya te enfermó, güey, por eso vives de la chingada. Entonces tienes que aprender a soltar. Y para soltar tienes que llevar un proceso terapéutico, pero también de desarrollo personal y de conocimiento. Y eso implica que tienes que cambiar, ¿no? Y entonces la gente dice, no, ni madres, voy con el pinche médico alópata, me da 2 pastillas y ya sigo mi vida normal. Y sigo controlando a mi vieja, a mis hijos, a mi entorno, a todo el mundo y sigo de poca madre, ¿no? Así es. Hasta que explote y se convierta en un problema ya muchas veces irreversible, ¿no? Sí, así. Exactamente. ¿Sí? Entonces, pues sí, básicamente en biomagnetismo, más que poner imanes, más que, pues sí, llevar una terapia, tus sesiones a que te pongan imanes, de este lado, pues trabajamos la parte emocional, la parte física, la parte energética, mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Alinear esa parte con biomagnetismo, pues se puede lograr. En mi terapia, pues a veces integro otras cosas como la hipnosis, algunas cosas de reprogramación subconsciente como el PNL. Entonces va como aunado, ¿no? Y pues bueno, realmente hay muchas terapias. Esta es una opción de biomagnetismo. Y pues bueno, aquí en Código pues podemos encontrar desde acupuntura. Tenemos un paquete, ¿no? Trabajamos el biomagnetismo con acupuntura, con energía, la psicología, ¿no? Entonces, sí, que yo le llamo a esa terapia, le llamo está muy bueno, la ¿no? montonera, porque todos entran al paciente en la misma sesión, es una sesión que todos le entran. Para que te sanes. Sí. Gerardo me dio un nombre bien largo que nunca le entendí, pero es una terapia muy completa que realmente ayuda, ¿no? En una sola sesión la gente sale diferente, ¿no? O sea, yo lo he visto, yo lo experimenté en mi persona, pero además lo he visto en pacientes, ¿no? Que entran y de repente ayer o antier veía a un señor que entró y entre 4 lo estaban tratando, ¿no? Y dije, ¿qué onda, no? Le llamamos la terapia montonera, pero funciona bastante bien, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que la gente empiece a conocer una manera diferente de sanar, que empiece a saber que, bueno, no solamente existe lo tradicional para poder sanar, ir al médico y tomarte unas pastillas, sino que existe una forma de sanar diferente que es más integral, más completa, y que, bueno, ya el paciente tendrá la decisión si continúa en su proceso de sanación, que va a llevarte a un proceso de evolución, o si nada más viene, toma una terapia contigo y con eso va a mejorar indudablemente y continúa con su vida cotidiana, ¿no? Pero también tienen la opción de que, ok, tú le vas a decir, le vas a poner los imanes, le vas a ayudar a sanar, pero también le vas a decir qué cosas qué emociones tiene que modificar, qué situaciones conflictivas le está pasando, si tiene virus, si tiene bacterias, todo eso, y tú le vas a poder dar un norte de hacia dónde ir, ¿no? Ya una vez que tú le das el norte, o por ejemplo, cuando vienen conmigo en psicología, yo ya les digo, mira, es que tienes que trabajar por aquí, por aquí, por aquí, ya es decisión de la persona si continúa o no, pero yo digo que por lo menos se den la oportunidad de conocer una forma diferente de sanar. Así es. Y que realmente se comiencen a cuestionar todas las creencias y todo lo que vivimos en la vida, ¿no? Claro. Porque no es solamente eso, ¿no? Hay que cuestionarnos, ¿no? Diego Rusarín en un debate donde se hizo famoso y lo empecé a conocer, decía, ¿por qué crees lo que crees, no? ¿Por qué estás tan seguro que la vida es así, no? Dice, entonces cuestiónate todo para que realmente llegues a una síntesis de algo que tú quieres hacer en este mundo, ¿no? Claro. Y no sigas como borrego, ¿no? Que, lo que hay que hacer en el mundo es esto y ahí voy, pum, 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 y no te cuestionas, oye, ¿por qué estás toda la vida en la búsqueda del dinero? ¿Por qué es lo que hay que hacer? ¿Y para qué? ¿Por qué es lo que hay que hacer, no? Y no sabemos ni por qué ni para qué, simplemente sabemos qué es lo que hay que hacer porque es lo que nos dijeron. Entonces, creo que es importante que la gente comience a cuestionarse más cosas, ¿no? Que vaya más profundo en su ser y que empiece a cuestionarse, que empiece a tratar de conocerse un poquito a ver,
sí soy buena persona, pero también tengo otro lado y me voy a asomar. ¿Qué hay en el lado oscuro? ¿No? ¿Qué hay en lo oculto de mí mismo? Porque yo mismo lo oculté o lo ocultaron en mis padres para que yo no lo viera, ¿no? Y yo siempre lo negara, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante, ¿no? Que toda la gente se empiece a dar la oportunidad de algo diferente. Y un día me di la oportunidad, me enamoré de esta profesión, me enamoré del desarrollo personal y ha sido un camino muy doloroso, muy, muy duro, pero sin lugar a duda de satisfactorio al final. En el camino aprendes a conocer cosas diferentes y sobre todo que te da una perspectiva de la vida totalmente distinta, ¿no? Claro. Ya no sufres tanto, o ya no sufres, simplemente ya aceptas, es momento de sentir dolor, lo siento, ¿no? Y escucho mi dolor para qué llegó, ¿no? Es momento de sentir tristeza, siento mi tristeza y la escucho para qué llegó. Es momento de estar muy contento, también lo siento, ¿no? Y lo disfruto, ¿y por qué llegó, no? Disfrutar toda la gama de emociones que tenemos a disposición. Así es. Y sí, porque al final estamos anclados a esta vida, ¿no? Estamos viviendo una experiencia terrenal. Así es. Y somos seres inacabados. Siempre vamos a estar en constante evolución mientras estemos en este cuerpo físico, Así ¿no? es. Y como manera de prevención, pues se puede utilizar todo esto. Y pues bueno, si lo llevamos al punto de la racionalidad, estar cuestionando, se van a dar cuenta que cuando empiezan por ejemplo, a practicar la meditación, se empieza a percibir más que no solo soy el cuerpo físico, sino que empiezo a intuir más cosas, ¿no? Empiezo a despertar más la intuición, empiezo a despertar más, ya no tanto como estarme cuestionando, sino que, es esto. No sé por qué lo sé, pero lo sé, es esto, ¿no? Es que cuando uno empieza en este proceso, te comienzas a conectar y empiezas a entender la vida desde otra cosa. Entonces, cuando tienes algo, tú solito ya te sabes escuchar, ya te sabes entender, ¿no? Exacto. Empiezas a comprender el mundo, el medio ambiente, ¿no? Yo les platicaba el otro día que yo, en lo personal, siento cuando es luna llena, luego no sigo el calendario y no veo, pero yo en mi cuerpo siento un cambio, ¿no? Y entonces eso quiere decir que ya me estoy conectando y yo digo, seguramente hoy es luna llena, por eso me estoy sintiendo así, ¿no? No es que estoy enfermo, no es que haya algo mal en mí, es que, bueno, la luna llena cambia un poquito nuestro sistema y entonces emocionalmente también cambias. Exacto. Pero es muy interesante que empecemos que como tú lo dices, ¿no? O sea, tienes algo y ya tú mismo sabes, ¿no? Exacto. Así es. Sí, ya despiertas la intuición y ese es tu camino. Realmente ese es seguir la intuición es tu verdad. Así es correcto. Es la verdad absoluta de ti mismo. Y eso es algo que hemos ocultado, que hemos apagado en nosotros, ¿no? No existe la intuición, no existen las cosas como de ese estilo, ¿no? Pensamos que es magia, pensamos que es falso, pensamos que no es posible y realmente eso es parte de la evolución, ¿no? Sí. Se dice que si el ser humano no hubiera perdido sus capacidades, ¿no? Seríamos seres humanos con capacidades mágicas. Seres humanos capaces de conectarnos con el todo, ¿no? Capaces de hacer cosas increíbles. Pero bueno, solamente nos dejaron la energía y la formación dice Carlos Castaneda en un libro, ¿no? El lado activo del infinito, en un capítulo, se llama Sombras de Barro, dice, hemos sido, nos han robado toda nuestra energía y nos han dejado solo la energía suficiente para no morir y para llevar una vida cotidiana. ¿Sí? Si quieres lograr algo más, no puedes porque no tienes más energía. ¿No? Y entonces solamente vives en la vida cotidiana, en la búsqueda de la aceptación, el amor, el sufrimiento por el amor, sufrimiento por las cosas banales, ¿no? Las preocupaciones sin sentido, y vamos viviendo una vida así, ¿no? Y entonces dice Carlos Castaneda, no tienes energía para nada más que para eso, ¿no? ¿Quieres más energía? Hay que hacer un proceso de trabajo personal, donde vas a obtener la energía, porque como decías hace ratito, puedes verlo, ¿no? Puedes ver, ya tengo un problema, ok, lo voy a cambiar. Para cambiarlo necesitas energía. ¿Y qué crees? Solo tienes una cantidad de energía y no te alcanza para cambiar. ¿Qué tienes que hacer? Un proceso de desarrollo personal para juntar más energía, que es el verdadero trabajo. Juntar más energía y luego esa energía ocuparla para el cambio que quiero, ¿no? Para el nuevo reto, para el nuevo logro. Y cada vez ser seres que estamos recuperando nuestra energía, ¿no? Nuestra misma energía que nos fue robada, que se fue quedando en nuestra historia personal, ¿no? Y con energía, pues vamos a lograr todo, ¿no? Así es. Va a llegar, si yo tengo energía, no voy a enfermar. De hecho, el cuerpo enferma cuando la energía baja, ¿no? Así es.
Si yo tengo poca energía, empiezo a enfermar. De hecho, pues cuando ya tienes energía, mueres, ¿no? Entonces, poquita energía, empiezas a enfermar. Si tienes mucha energía, vas a ser un ser sano, vas a ser una persona que además con la energía puedes conectar rápidamente con lo que quieres. Conectas con el dinero, conectas con el amor, conectas con el conocimiento, conectas con la espiritualidad, conectas con lo que realmente quieres. Pero cuando no sabemos eso y tenemos poca energía y nuestro subconsciente está mal programado, conectamos con puras chingaderas, ¿no? Entonces, exactamente. Conecto con la escasez, conecto con las relaciones destructivas. Y al final te das cuenta que de todos modos tu esencia creadora está ahí. Ajá. Nada más que estás creando puras chingaderas, como dices, ¿no? Sí, porque ahí está el instinto creador, entonces es aprender a crear cosas buenas para mí, ¿no? Sí, pero como mi subconsciente está mal programado, entonces, ¿qué voy a crear? Una relación tóxica y destructiva. Sí. ¿Qué voy a crear? Una vida de escasez. Sí. ¿Qué voy a crear? Un trabajo que no quiero. La enfermedad es una creación, ¿sí? Sí. Voy a crear un trabajo que sufro, ¿no? Y entonces voy a crear un mundo de fantasía, porque este mundo real no me gusta, no lo sé vivir y no lo soporto. Entonces me meto en una burbuja y vivo una fantasía, ¿no? Como pensar que la aceptación no es todo, que el chupe, que los amigos, que la vida sin sentido, la vida banal, es una fantasía el pensar que si en mi Facebook tengo un montón de likes, ya la armé en la vida. Y pareciera que eso es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me construyo un mundo de fantasía, ¿no? Y entonces, al final estoy creando cosas que no me sirven para nada, ¿no? Y si yo logro conectar mi subconsciente hacia algo positivo, hacia algo constructivo, ¿no? Y además logro generar más energía, empiezo a conectar con cosas que realmente quiero, porque yo ya busqué lo que realmente quiero, no lo que me dijeron, ¿no? Entonces empiezo a conectar cosas chingonas, ¿no? Sí. Así es, Juan Carlos. Exacto. Bueno, pues pues muchas gracias, no sé si tienes algo más que añadir. Pues no, nada más la búsqueda del conocimiento, del autoconocimiento es importante en todos los ámbitos. Yo les recomiendo mucho que practiquen la meditación. Es una herramienta muy, muy poderosa. No, tendemos que romper ese paradigma de que solo cerramos los ojos y ya no. La meditación te lleva a puntos muy, muy profundos en tu subconsciente, donde te puedes empezar a autoconocer, empezar a saber qué onda conmigo, porque hay cosas que traemos, como ya lo mencionaba, desde mucho antes de que nacieras, ¿no? Entonces, pues sí es importante practicar la meditación como base para poder ir un poco más allá en nuestra evolución, ¿no? Y pues bueno. En todos los podcasts que hemos hablado hemos dicho que, bueno, todo el conocimiento debe ir respaldado por actos. Sí. Entonces, por ejemplo, un acto que podemos hacer aquí contigo de lo que estás hablando es comenzar a meditar. Sí. Una meditación cortita, que es, por ejemplo... 5 minutos. 5 minutos, que, por ejemplo, la meditación no es que te pongas a lo mejor en posición de flor de loto y hagas una meditación, a lo mejor basta con concentrarte en tu respiración durante 3 minutos. Exacto. Y eso ya es una forma de meditación. Sí. Me concentro en mi respiración, escucho mi respiración, aprendo a respirar, hay un montón de técnicas para respirar, en YouTube encuentras fácilmente cualquiera, si no aquí luego vamos a hacer un podcast de eso, pero son actos, ¿no? O sea, todo conocimiento tiene que ir respaldado por un acto, si no, no sirve para nada, ¿no? Y fíjate que es muy interesante lo que mencionas. Hay personas que no saben meditar o que no pueden meditar porque tienen una programación en su subconsciente que la saca de ese estado, ¿no? Es un estado de alerta para ellos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, vamos a dar posteriormente un curso de meditación para principiantes y para entender cómo funciona todo esto, ¿no? Un podcast, de hecho, con Paco, a lo mejor hacemos un podcast entre Paco, tú y yo, donde hablemos de la meditación, de diferentes técnicas, de diferentes... Porque, por ejemplo, yo he escuchado autores que dicen, bueno, yo medito diferente, ¿no? O sea, mi forma de meditación es otra, ¿no? No es la clásica y es más sencillo. Y digo, sí, es cierto, también funciona. Habría que hacer como una discusión de todo eso. Pero bueno, pues un acto, yo digo que por lo menos el acto que podemos dejar en este podcast para las personas es concéntrate por lo menos una vez al día en tu respiración. Un mínimo de 3 minutos, de ahí lo que tú quieras, pero concéntrate en tu respiración, ¿no? Escúchala.
escúchala, ponle tu alarma, 1, 2, 3 minutos, lo que tú quieras, empieza con poquito, porque luego la gente dice meditar y ya se quieren poner media hora y pues está cabrón. Es un proceso, ¿no? Entonces yo digo que con 1, 3, 5 minutos que logres concentrarte una vez al día en tu meditación, ya es un acto que estás haciendo tú para comenzar en un proceso de cambio, ¿no? Así es. Es un acto diferente. Entonces vamos a trabajar con eso y vamos a concluir el día de hoy con este podcast. Creo que fue muy bien. Al menos para mí fue muy nutritivo, aprendí mucho. Y bueno, también mencionarle a las personas que van a ver el podcast que pues tú también eres ingeniero, ¿no? ¿Ingeniero en sistemas? Sí, ingeniero en sistemas. De hecho, pues bueno, todo me ha llevado pues a encontrar mi camino, ¿no? Sí. Y que me ha llevado, pues, hablaba precisamente del propósito, ¿no? ¿Por qué yo viví estas cosas, ¿no? Porque ahora entiendo que la parte de ingeniería en sistemas, pues es estudiar la computadora en sí, ¿no? Cómo programas y todo esto. Y empecé a encontrar mucha similitud entre pues, el cerebro y la computadora, ¿no? De hecho, lo menciono que eres ingeniero de sistemas porque cuando yo te conocí, te veniste aquí, el currículum decía ingeniero en sistemas, y yo dije, bueno, vienes a pedir trabajo de programador o de algo, y me dice, no, soy biomagnetista, quiero ser biomagnetista, y yo me quedó el ruido, pero luego entiendo tu terapia, que la ves desde el lado de ingeniero, como tratar de entender la mente en una parte lógica, pero también la ves desde la parte energética, ¿no? Que dices, ok, entonces la mente se puede reprogramar, y eso es real. O sea, nosotros tenemos una programación acá, entonces se puede reprogramar, se puede borrar los archivos que no sirven a la papelera y hacer todo esto, ¿no? Y entonces para mí ha sido muy interesante el que tú seas ingeniero y te dediques al biomagnetismo. También conozco a otra persona que voy a invitar al podcast, se llama el ingeniero Samperio, que creó una forma de psicología que le llama neuropsicoingeniería, ¿sí? Y entonces que él como ingeniero empezó a estudiar el comportamiento humano y creó unos métodos, ¿no? Que para que también se trabaje el desarrollo personal. Muy interesante también. Incluso hizo un libro, se llama Neuropsicoingeniería, y es interesante, ¿no? Por eso menciono que eres ingeniero, porque es muy interesante el ver cómo de la ingeniería emigras a algo totalmente diferente, ¿sí? Pero que te da una perspectiva también más completa, porque conoces otros campos, otras áreas del conocimiento, ¿no? Y muchas veces en estas cosas pareciera que estamos peleados con la ingeniería, con la contabilidad, con otras cosas, ¿no? Y no, realmente son complementos, ¿no? Sí, es como mencionas, nada está separado de nada. Así es. Que queremos vernos separados, ver pues, cuestiones del ego, ¿no? Esto es más, menos, no. Al final, todo empata. Todo empata. Todo empata. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. No, gracias a ti. Gracias a todos los que nos van a ver. Los que nos van a ver. Gracias a Gerson, que está atrás de la cámara. Gracias. Gracias.